Bueno, realmente supongo que sí, que todo al final va encadenado. No sé qué tipo de repercusión tuvo, si directa o no. Yo los documentos que encontré fueron, dicen que un par de huelgas gordas, a consecuencia también del mal estado de la mina de Arnao, y las condiciones laborales de la gente, motivó esas ganas de buscar soluciones y para muchos pues una de las soluciones fue poner rumbo a Estados Unidos, que al mismo tiempo también demandaban mano de obra especializada para trabajar en sus fábricas. Es decir, no sabría decirte exactamente si la huelga y Bélgica y todo eso fue lo que echó a andar a 4 o 5 personas, pero probablemente sí que hubo un detonante y seguramente alguna de las causas fue esa. Sé también que hubo otra gente que simplemente se iba, unos por evitar un servicio militar demasiado largo y que los enviaba al norte de África. Bueno, había varias causas, pero quizás todas empujadas por esa especie de necesidad de encontrar un trabajo mejor, ¿no? ¿Os animáis? Yo quería un poco, yo en mi familia, por parte de mi madre se fueron 4, y por parte de mi padre 3, pero era todo gente que habían ido algunos pocos para allá y llamaban a la gente de aquí que sabían que lo estaban pasando mal en Arnao y que no tenían trabajo, que estaban con problemas, y ahí iban a un sitio que era gente que conocía el mundo del film y que iban a trabajar más o menos, ¿no? No iban a... Sí, desde luego los pueblos, como dice la película, eran construidos prácticamente para asturianos y los construía una compañía siderúrgica para que trabajaran allí igual que Arnao. O sea, era el mismo modelo paternalista en el que todo giraba en torno a la fábrica y bueno, tener más o menos esa comunidad creada. Y de hecho, bueno, lo que les hizo a veces tener más dificultad para integrarse en una sociedad, porque realmente muchos o los primeros no encontraron ningún tipo de problemas, ya que en realidad lo único que habían hecho era trasladarse como en juego de la oca prácticamente, ¿no? Que saltas de una casilla a otra, cuando caes en esa casilla estás prácticamente igual, estás con tus vecinos hablando el mismo idioma, porque todos los que estáis allí habláis el mismo idioma, y comiendo de la misma manera y con los mismos hábitos. ¿Qué origina eso? Que se puedan crear los guetos que luego se pueden crear y que no consigas integrarte en una sociedad que igual avanza más deprisa con otro tipo de desarrollo económico, con otros emigrantes llegados de otro lado. Y bueno, es lo que le pasó a muchos de ellos, que cuando querían, digamos que prosperar, se vieron obligados a abandonar esa especie de burbuja de asturianía en la que estaban metidos para empezar a hablar en inglés, para estudiar en una universidad en la que se habla en inglés y para acceder a un trabajo en el que te piden otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, era fácil, era cómodo y al mismo tiempo era una trampa, era un arma de doble filo. Yo creo que en la película se ve bastante bien que lo consiguieron superar, porque realmente queda muy poco, para desgracia de Asturias o de la historia asturiana o de la presencia asturiana en los Estados Unidos. Por desgracia cada vez queda menos de aquel germen, pero la lectura positiva es que si queda poco es porque realmente consiguieron prosperar y consiguieron introducirse en una cultura nueva e integrarse de una manera normal, ¿no? De lo más normal posible. En el fondo es lo que desea cualquier emigrante que, empujado por las necesidades, va o viene a un sitio lejano de su casa, es decir, prosperar e integrarte y no ser un garbanzo de otro color, diferente.
Yo creo que siempre vive un poco la contradicción esa de querer integrarse y al mismo tiempo tener esas raíces que son muy fuertes, las raíces de la infancia, y no creo que seguramente fueron a trabajar lo mismo, pero llegar allí, aunque trabajasen en lo mismo, que debió de ser bien difícil el adaptarse pues, en Virginia. Lo que yo te quería preguntar es si ¿era solo una comunidad de Castellón o hubo de otros sitios de Asturias? No, yo creo que, aunque principalmente la mayor parte de gente pudo salir de aquí, de la comarca, yo no me atrevería a decir que es solo de Castellón, porque mucha gente hablaba de Avilés, otra gente hablaba de Gozón, Anita Menéndez me parece que dice, no sé si llega a decirlo o me lo comentó a mí la mujer mayor, esta que dice que es soltera a los 73 años, pero que sigue muy contenta igual. Ella me parece que su familia venía de Luanco, de Bañugues, entonces no quise focalizar en Castrillón solo porque es muy difícil. También yo creo que quizás hoy en día se tiende, no lo sé, hablo ahora por decir, igual incluso abro la palabra aquí por si queréis comentar algo, quizá este asunto colocar a los ayuntamientos, de decir Castrillón, Gozón, no sé cuánto, igual es algo más reciente. Quizá antiguamente no había esa división tan estricta de lo que significa Castrillón, lo que significa Gozón, porque bueno, había esa fluidez, no lo sé, vamos, yo no. Yo no te decía que, claro, que realmente en Arnao había gente de toda la comarca trabajando, incluso de otros sitios. Claro. Me refería si eran de los que eran... Sí, casi todos eran de aquí. Luego también había gente de fuera, de más lejos, de Asturias, e incluso había gente que no era asturiana también. Es decir, la llamada luego nosotros la consideramos quizá asturiana porque nos toca muy de cerca, pero quizá esta historia contada desde una perspectiva más lejana, si la abordara, por ejemplo, no sé, un malagueño que abordara esta historia, quizás, no lo sé, pero igual no le daba ese matiz localista asturiano y hablaría más de la colonia española en Virginia Occidental. Es algo que yo, por ejemplo, ahora me encuentro en Nueva York. Hubo una colonia muy importante también de españoles por esta misma época, hace un siglo más o menos, los años 20 del siglo XX. Y es curioso porque ahí sí que había procedencias de todos lados, de Castilla, de Extremadura. Entonces, lo bonito de eso, quizás, es ver cómo en 12 calles apenas, entre la calle 14 de Manhattan y la 23, había una colonia española, pero ahí se mezclaban argentinos con gente de Castilla y León, con mexicanos y con extremeños. Entonces realmente eran todo como que saltabas de Extremadura a México y de México a Navarra y de Navarra a Buenos Aires, ¿no? En 2 calles, ¿no? Me parece algo también bonito de contar un poco cómo la presencia hispana a veces puede ser integradora y luego depende de qué tipo de visión le quieras dar, pues puedes jugar con esto de las procedencias, ¿no? Porque suena realmente interesante ver que Asturias no está entre Cantabria y Galicia en Nueva York, sino entre Buenos Aires y Navarra, por ejemplo, ¿no? En función de las tiendas. El trabajo antropológico, tanto en lo que queda de la cultura y por qué queda, porque realmente la gastronomía, la lengua, tú dijiste que era una lengua ancestral, pero a mí me pareció un atestado del que hablamos por aquí todavía, o sea, que está como muy vivo, ¿no? Estuve por ahí hablando algunas palabras que decían y bueno, pues creo que... De todas formas, yo... Una lengua, vamos a ver, no estándar, pero sí la lengua del pueblo, de Asturias se paga Arnao. Claro. Sí, igualmente yo creo que precisamente por algo curioso, y es que yo creo que la emigración hacia Avilés, comarca, o sea, Castrillón, Avilés, o gracias a la industria que se creó aquí, igual diluyó nuestro empleo del asturiano, más que en otras zonas de Asturias en los que parece que se oye
con muchísimo más arraigo, ¿no? No quiero que... Yo sé que a ti son cosas delicadas, pero a mí me hacía mucha gracia ver que esta gente hablaba en asturiano con una facilidad incluso mayor que con la que pueda hablarlo yo, porque ellos realmente cuando emplean el español para hablar están usando los giros y los usos del asturiano de sus abuelos. Entonces, claro, seguramente mis abuelos hablaban como los suyos, pero curiosamente yo ya no hablo como hablaban mis abuelos, pero ni en asturiano, ni en expresiones, ni en vocabulario, quiero decir que... Y en cambio ellos sí que conservan tal que... O sea, de la misma manera que lo empleaban, ¿no? Es como esa especie de neverita donde está metido para que los lingüistas pues, puedan estudiar un poco cómo se preserva también una lengua. Con esto no digo que haya que enviar el uso del asturiano lejos, pero... trabajo puede hacer entre ellos, no solo de la lengua, sino de la gastronomía. Claro. Las cosas que conservan después de unas cuantas generaciones, que serán 3, que sin embargo en el tiempo tampoco son 100 años, un tiempo considerable, pero bueno, de las cosas que conservan culturalmente, que no se sabe bien por qué permanecen, qué arraigo se da ese, cómo influye. Y a veces digo que puede que haya, como puede decir, no soy profana en la materia, pero como una memoria genética, vamos a decir. Sí, es probable, claro. De todo eso, de todo lo que conforma la cultura, y por eso esa contradicción y esa dificultad a la hora de emigrar, quizá. Sí, bueno, al mismo tiempo también, una vez más, la perspectiva desde la que analicemos la película nos invita o nos empuja a mirarla de una manera o de otra, ¿no? Bueno, sin duda, o sea, os imaginaréis perfectamente que cuando proyecté la película en Estados Unidos o la pasó la televisión pública de allí o demás, pues el tema de los usos del asturiano y demás pues quedan totalmente diluidos, ¿no? Porque es algo que nosotros vemos desde aquí porque es algo muy de aquí o muy nuestro, pero la historia general luego tiene estos detalles, ¿no? El de la lengua, el de la comida. Es decir, a nosotros nos puede hacer más gracia ver esas hamburguesas sobre la plancha, pero para ellos es algo muy natural. Quiero decir, nosotros se nos va a escapar la sonrisa cuando la vemos y ellos pues es algo que es tan natural como para nosotros ver el mercado o una ensalada, no lo sé. Y tampoco quiero meterme en generalizaciones, pero son detalles que igual en un lado despiertan un interés y en otro pues pasan desapercibidos, ¿no? En función del enfoque que le des a una historia, ¿no? Y eso es de ahí bueno, ese debate que se podría iniciar sobre cómo abordar un pasado, desde qué puntos de vista o dónde hacer más apoyo, dónde menos, ¿no? Yo diría que, por meterme en ese tema, que tampoco quiero profundizar, pero sí que diría que, bueno, que desde luego hay que perseguir esa objetividad, volviendo otra vez a esos académicos que hablábamos de la enciclopedia esta millonaria que está estos días tanto en prensa. Desde luego la objetividad es algo que hay que perseguir y que hay que buscar y que hay que intentar acercarse lo más a ella, pero que al mismo tiempo es bastante difícil de conseguir alcanzarla por todo esto que estamos hablando, porque la reconstrucción de una persona la recreación de una persona pues es bastante complicada porque depende desde dónde la abordes, vas a tocar una capa u otra o demás. Entonces lo que hay que tener claro es, bueno, intentemos ser objetivos, intentemos no distanciarnos demasiado de unos códigos éticos, morales, y a partir de ahí pues juguemos un poco a reconstruir y a hacer trucos de magia, en este caso con la película, ¿no? En temas de guerra civil, etcétera, etcétera, Franco, que no era dictador, como dice el reputado Luis Suárez, pues claro,
no podemos entrar en eso y admitirlo de esa manera. Yo me quedo con un cómic, que soy más de cómic que de enciclopedia, me quedo con un cómic de Carlos Jiménez, que tiene ahora publicado desde hace poco, y hace una revisión de la Guerra Civil, se llama 36-39, y es es abordar la Guerra Civil de una manera, con ilustraciones fabulosa, y me gusta mucho el comienzo que tiene, que dice que, él más o menos puso una frase en la que dice que él, desde luego, no sabe si puede perseguir la objetividad o no, pero que ante el fascismo él es incapaz de ser neutral, ¿no? Pues evidentemente yo suscribo un poco estoy de acuerdo con lo que dice, es decir, ante determinadas cosas no puedes ser neutral, pero para contar una historia como es la Guerra Civil sí puedes perseguir una objetividad, ¿no? Luis, te quería, comentabas cuando empezó la película las facilidades que tuviste en Estados Unidos por parte de las autoridades para darte... Sí, fue la televisión pública, sí. ¿Cómo te sentiste como chaval joven de Castellón que cuando quisiste firmar en Arnau pusieran todas las... Bueno, pues como un chaval joven o como un chaval mayor, me sentí decepcionado. Sobre todo... Si por ejemplo a mi edad, seguro que entenderías más fácilmente que no te dejan entrar. Ya, lo que pasa que, bueno, quizá fui con esa especie de inocencia a la que creo que no hay que abandonar nunca, ¿no? Yo consideraba este proyecto como algo totalmente enriquecedor para, no para mí, ni con ningún tipo de pretensión de yo querer hacer una película. Como dije, yo quería rescatar del olvido esta historia de emigrantes asturianos de los que se conocía muy poco, porque siempre al emigrante se le ha puesto la palmera y la etiqueta de indiano, del que hace dinero, es decir, bueno, hay una visión muy general de eso y curiosamente nosotros que nos tocaba bastante de cerca el tema, pues conocíamos la historia, pero más allá igual de esta comarca era muy difícil encontrar a gente que conociera la historia de los emigrantes perdedores, por decirlo de algún modo, de asturianos en una época en la que emigrar parecía que era una solución, ¿no? Entonces dije, bueno, pues coño, si lo tenemos aquí al lado, si tenemos gente viva que nos puede contar todavía historias en primera persona, si tenemos acceso directo a unos edificios que forman parte de la historia e incluso esos edificios están ahora mismo sin usar, quiero decirte que tampoco había excesivo peligro de accidentes y demás porque son naves que están en desuso, yo pensé que no iba a tener ningún problema, además con 2 o 3 contactos directos para poder solicitarlo, que no iba a tener ningún problema en echar un par de planos allí. Entonces, bueno, luego no los conseguí y entonces dije, bueno, vamos a hacer las cosas de manera formal, voy a escribir una carta y voy a solicitarlo de una manera, bueno, pues como mandan un poco los cánones, ¿no? Y fue peor aún. Entonces, bueno, pues al final, como dije, hay que hacer esto igualmente, Sí que me dieron facilidades porque me dejaron grabar en el archivo histórico o el archivo que tienen todos los datos, pero al mismo tiempo eso tampoco me valía de nada porque yo lo que quería me valía menos que lo que yo pretendía, que era meter a 2 trabajadores que entraron allí con 14 años a situarlos en el sitio de trabajo y a ver las fotos que sí que hay de esos sitios y verlo ahora y ver el paso del tiempo y ver todo. No creía que, en ningún momento pensé que eso podría hacer daño a la empresa, todo lo contrario, pensé que incluso ayudaría a esa imagen que pueden tener las grandes empresas cuando se vinculan a proyectos culturales o bueno, es una manera también a veces incluso de tapar otras cosas malas que hacen, ¿no? Decir, bueno, que nosotros estamos contribuyendo con nuestro granito de arena en labores sociales o en labores culturales o demás.
también lo vi por ahí, entonces no veía por ningún lado una explicación clara de su negativa, no la entendí demasiado bien. Con lo cual, bueno, pues lo situé ahí y no le di más vueltas, seguí hacia adelante porque son proyectos que haces, como te digo, con poco dinero, con muchas ganas, con mucha ilusión para que la historia se perpetúe, y entonces meterte por esos desaguisados al final lo que hace es consumir un montón de energía que la necesitas para otras cosas porque no tienes para todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo aún así espero que quizás algún día los descendientes, mis descendientes, o los que hereden los derechos de propiedad intelectual y demás, pues igual alguna vez sí que escucharán algún reconocimiento por parte de Asturiana de Cine o de Stratas, que diga, oye, realmente esta película ha contribuido a forjar también un camino histórico para nuestra compañía, ¿no? Bueno, no sé, en realidad prefiero que sea, bueno, incluso la gente, incluso trabajadores de esa fábrica, que la disfruten sin tampoco acercarnos demasiado a esas fuentes de ayuda, ¿no? Ese día del reconocimiento harán un reconocimiento a él y a otros, ¿no? Seguro. En Asturiana de Cine, si algún día lo hacen. Sí, tienen pendientes demasiados reconocimientos, me parece. Sí. Oye, vamos a ver, yo otra mirada, ¿no? Es curioso porque se habla de dónde provienen esos migrantes, ¿no? Y si os dais cuenta, hay un hilo conductor, otra mirada diferente a la que se ha planteado aquí, que es como sucede, ¿no? Si cogemos nuestra inmigración, los senegaleses vienen todos de una ciudad a 300 kilómetros al sur de Dakar y tal, y eso es porque siempre los que se van buscan referentes, ¿no? Y luego otra de las cuestiones es las redes sociales, es que los negros, que son senegaleses en la mayoría de los casos, viven todos juntos en una casa. Y decía, bueno, es que claro, como vivían mal, los recogíamos, las redes de apoyo, etcétera, vivían en una casa de 4 habitaciones, 20, ¿no? Eso lo oímos decir, es que los magrebíes viven en una vivienda social 17, claro, ¿qué más quisieran que proliferar? Y una serie de cuestiones que se están produciendo y me sugiere uno de los temas para la próxima temporada, ¿no? Cómo viven aquí los que vienen de allá, y ya que podemos enlazarlo. Y luego, con respecto a las tradiciones, es inevitable, es decir, yo que tengo familia más reciente de la migración de los años 60, es que para ellos era una referencia llamar el día de la fiesta del pueblo. El día de la fiesta del pueblo sabías que tenías que ir al teléfono público a una determinada hora porque te iban a llamar porque era la fiesta, y nunca se les pasaba la fiesta al pueblo. Y ese tipo de cuestiones porque son las celebraciones tradicionales, ¿no? Como la Nochevieja, la Nochebuena, la fiesta del pueblo, que era el tercer domingo de agosto, y pues todas esas cuestiones. Y sabías que ese día había cola en el pueblo porque llamaba fulanito, menganito, entonces todo el mundo estaba esperando y te decía, pero no la llamada esta, decía, quita, que está esperando para llamar a otro. Entonces yo creo que el mantenimiento de las tradiciones no oye tanto, creo, de la memoria genética, que hay niñinos que lo tienen, aunque vivan lejos, ¿no? Sino yo creo que ya más bien del mantenimiento de las tradiciones, porque claro, tú trasladas allí la forma de vivir, ¿no? Y luego, por tanto, yo creo que eso es ellos no han visto en su tradición, pues para ellos los picnics, ¿no? Serían sus propias romerías, ¿no? Claro, entonces los americanos le llamarán picnics, pero las pichas, ¿no? Sí, unas pichas eran. Claro, sí. Entonces ese yo creo que es yo creo que no hemos cambiado tanto. Te das cuenta que los más necesitados, los que necesitan ir a ganarse los garbanzos a otro sitio, siguen siendo mucho más solidarios que los que reciben, ¿no? Porque después hablaban también de la estratificación social y curiosamente hacen una referencia a la estratificación social que dejaban aquí también. Más cuestiones. Sabi. Yo quería preguntarte si viste la película El tren de la vida. El tren de la memoria. ¿La viste? Sí. Sí, bueno, claro, hay similitudes. Cuéntales un poco de qué va. Bueno, cuéntaselo tú, me interesa más abrir un poco el debate. Me gustó mucho, es más o menos la historia de una mujer extremeña que tendrá ahora sobre 70 años, que se fue a Alemania cuando era muy joven por necesidad a trabajar porque era mucha familia, entonces siempre le tocaba a un hijo o hija, que solía ser el mayor o la mayor, sacrificarse e ir a trabajar a Alemania para mandar dinero para sus padres.
cómo va en el tren con una maleta de esas de cartón atada, bueno, tremenda. Pierde allí la vida y la salud, perdón, la salud, trabajando tanto, porque encima eran los únicos que echaban horas extras para poder mandar para acá mucho dinero. Y ahora, después de muchos años y de estar aquí jubilada, recuerda a una amiga que dejó allí y quiere volver a verla. Entonces veis a esta señora de aquí de España, que es muy alta, casi va engordada, avejentada, y va a ver a aquella amiga de allí, que se quedó allí, que es una señora alta, es española, pero muy lucida, así de media melena, todo el pelo totalmente blanco, pero muy estilosa, va a buscarla al tren en bici, o sea que no parecen para nada señoras de la misma edad. Entonces va recordando el tiempo que pasó allí. Entonces, cómo les hacían también los barracones al lado de la fábrica, esa manera paternalista de tratarlos, y cuenta la gente también sus historias, y a mí hubo una que me hizo también mucho, cuando dicen que iban a comprar a los supermercados, y bueno, veían las latas, como no entendían lo que compraban, por los dibujos, entonces compraban almóndigas, y se dieron cuenta después de un tiempo que resulta que era comida para gatos y gatos o perros. O sea, ni siquiera era... Entonces, como esta señora después allí conoce a gente y cuenta también gente que se acaba de jubilar y está deseando venir, y como algunos ya vienen enfermos, y ella cuenta con mucha amargura, tristeza, cómo perdió la juventud allí, eso, trabajando tanto, que enfermó, y ahora viene para aquí, llega aquí, incluso ve que la gente de su edad está jubilada hasta con mejores condiciones, ¿no? Es un poco... Pero que es también eso, que se agrupan, son extremeños, pero contada desde... con mucha... A mí me... Sí. Relata bien, ¿no? Y es que todavía vive ahora, tiene sobre 70 años, ¿eh? Sí, sí, por eso también hice una pequeña alusión en los comentarios de esta tarde a estos nuevos programas de televisión que hay de españoles por el mundo y asturianos por el mundo y gilipollas por el mundo y todo esto y tal, que realmente, bueno, funcionaron muy bien en unos primeros capítulos cuando realmente dices, bueno, pero realmente para mí están vacíos de contenido, no me aportan nada más que ver, bueno, pues a gente a la que casualmente no le va tampoco tan mal la vida, por allá por donde van, y bueno, pues mejor para ellos. Quiero decir que no sé si hay alguna intención detrás de enseñarnos esos españoles por el mundo, no sé, no acabo de entender, ¿no? Y en cambio, bueno, es verdad que documentales quizá como el que tú señalas y otros que hay que hacen alusión a estos años de migración española, hay varios, ¿no? Me viene ahora a la memoria otro reciente del año pasado, Americanuac, que tiene también, bueno, son protagonistas vascos que emigraron también a Estados Unidos a hacer labores de pastoreo con ovejas, y a una zona muy también de pastos de la América profunda, no está cerca de Virginia Occidental, pero bueno, es una historia, bueno, pues cargada de humanismo, muy bien contada, con un tratamiento cinematográfico digno de reseñar, y bueno, son películas que realmente se quedan olvidadas, que no las consigues ver más allá de un festival o si consigues entablar relación con el realizador o con la productora para decirle, oye, me interesa mucho lo que haces, me puedes conseguir una copia. Es un poco una pena, ¿no? que al final el tiro pues no sale por la culata, pero parece que como que no tiene el alcance que muchas veces seguramente podría tener con otro tipo de ayudas por parte de televisiones, de distribuidoras, etcétera, y que seguramente aporten mucho más, ya no solo cinematográficamente, sino pues bueno, humanísticamente a los espectadores, ¿no? Una escena muy internacional fuera del cementerio, que yo la primera vez que vi la película, pues no, pero hoy casi me saltaron las lágrimas, ¿no? Porque no sé, es una escena muy no sé, que efectivamente pues muy internacional. Lo que sí iba a decir respecto a lo que dices de los documentales de la tele, que aparte de lo que sea, que ya se sabe que pues, pero ahora hay otro tipo de migración. Lo que yo no sé si esos inmigrantes de ahora que vamos ya con su carrera y de otra forma, que son los que sacan por ahí, pues no sé. Pues no sé si tendrán algún sentimiento parecido o no a lo que teníamos los inmigrantes. Es decir, que yo creo que la tierra
también las tradiciones, esas cosas acaban echándose un poco de menos igualmente. Eso sería trabajo de ellos, pero hacerlo más profundo, no como lo... Claro, no, es que seguramente toda esta gente que sale en los programas, que yo he de reconocer que tampoco los sigo, o sea, yo vi alguno y en cuanto vi que no me interesaban, pues decidí no seguir, no sé, seguir viéndolos. Y probablemente toda la gente que sale pues tiene una razón por la que abandonó su lugar. Unos pues, era porque les apetecía y otros obligados, ¿no? Y yo creo que toda la gente que se va obligada de un sitio, sea de una fiesta o sea de su lugar donde vive con su familia, si se va obligado siempre deja algo atrás, ¿no? Deja esa especie de insatisfacción por no irse porque le apetece irse, ¿no? Sino por esa obligación que le empuja a abandonar. Entonces eso, a partir de ahí, es cuando realmente se puede tirar del hilo y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que te queda, ¿no? ¿Qué es lo que te ha quedado ahí en esa fiesta o en ese pueblo o en esa... lo que sea, es decir... Parte de que acabamos idealizándolo todo también. Idealizando, es decir, el sitio de que dejas lo idealizas. Cuando vas a otro lugar, eso lo idealizas. Totalmente. A lo mejor cuando vuelves no será lo mismo. Claro, claro. Y un tema muy interesante. Que para sobrevivir nos quedamos con los recuerdos buenos, los malos los olvidamos y entonces los recuerdos de infancia son recuerdos, nos quedamos con los buenos, incluso recordamos alguna camada o paliza de forma cariñosa, ¿no? Dice, vaya tunda que me dieron. Y bueno, y luego hay una cuestión muy curiosa que vamos a terminar dándole la razón a Juan Luis, aunque yo no comparto eso, que es el predominio del matriarcado, ¿no? Ahí cómo ellas reconocen el papel de las... Pero eso es porque eran estudiantes. Es curioso. Cuando el matriarcado lo que supone es la responsabilidad de todas las cargas que llevas encima, o sea, ni más ni menos que eso. Referente a eso que comentabas de la desvinculación que hicieron los mismos españoles en el mundo que asturianos en el mundo, cuando había un programa de la TPA y entró un señor en la TPA, no, la RTP, en la radio, ¿no? Y se quejaba precisamente de eso. Claro, contestaron y tiene su punto de razón. Claro, es que nosotros vamos donde nos llaman. ¿Y quién nos llama? El que tiene un restaurante, los coches de caballos, el que vive muy bien. Y eso Claro, no, a ver, la tele en cuestión o la radio evidentemente tiene su modo de trabajo, ¿no? Y incluso por economizar o por hacer, al final acaba estandarizando un programa sin pensar realmente que si igual le da un giro más, ya está dando una semana después algo un poco diferente, ¿no? Pero me imagino que, bueno, por ajustarse a presupuestos, a tiempos de entrega, a todo, al final no deja de ser un programa igual que quien hace en una fábrica, pues, aluminio o en una zapatería o en una fábrica de zapatos, ¿no? Que van saliendo en serie y al final deshumanizan, sin proponérselo, deshumanizan el contenido porque realmente a ti te da igual ver a un asturiano en Japón que a un asturiano en Argentina. Lo están tratando de la misma manera, pum, y entonces la culpa no es de ese asturiano en Japón ni nada, es del tratamiento al que le da la televisión para enseñarnos bueno, esas historias, ¿no? Entonces, bueno, mi crítica va por supuesto, hacia ese modo de hacer televisión, no hacia los que emigraron, que, repito, tendrán sus razones y yo las respeto, por supuesto. Más cuestiones. Floriano. A mí una de las cosas que me llama la atención es la reacción de la gente de aquí. Somos un país de inmigrantes, lo que está pasando ahora es una de las cosas que espanta un poco la xenofobia, lo que está pasando. Recientemente lo hemos visto en la Comunidad de Cataluña y en otros sitios. Sigo, por ejemplo, mirando que pasa el estrecho en el África subsahariana tiene una esperanza de vida de 40 años, exactamente la mitad de la que tenemos nosotros. Entonces, lo que significa emigrar, sobre todo de ciertos países a otros. Y nosotros
Sí, no, pero bueno, al final, por eso digo que en realidad yo quise poner el foco sobre esa parte de la migración que quizás históricamente había quedado un poco más en la vía, ¿sabes?, en la vía muerta de la historia, la de emigrantes asturianos de los que al final no se ha hablado, ¿no? Desde luego que hay muchos también por Sudamérica o por Bélgica o por todos lados, no digo que estos sean, pero a mí me resultó más asequible abordar ese tema con esta gente porque aquí los teníamos. Entonces yo tengo que, de la gente que yo veo en las consultas que me cuentan, tengo 10 o 15 anécdotas de gente, o sea, cosas increíbles que les sucedieron y que te cuentan de familias o de ellos mismos, cosas increíbles, lo mal que lo han pasado, cosas que bueno, y eso lo olvidamos, pero sobre todo lo olvidamos los que estamos aquí ahora, que estamos haciendo migrantes de fuera. Es increíble a qué velocidad olvidamos lo que nos da la gana olvidar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que este tipo de documentales es muy útil también porque tiene esa utilidad directa de centrarnos en la realidad que nos toca vivir a nosotros aquí ahora. En Asturias hay pocos emigrantes, que hay un 5% más o menos de la población, pero fíjate en otros sitios y ya que están bien, ¿no? Bueno, un poco esa reflexión. Dice que los indianos son los que vuelven. Los indianos son los que vuelven, no los que se quedan, ¿no? Y luego, con respecto a la emigración, hay que darse cuenta que, por ejemplo, en los años aquí, en esas fichas a las que tuviste acceso en Arnaos y de hecho aparecía Arias Herpers, hubo una emigración allá por los años 1870, 1880, con fruto de guerras franco-prusianas, etcétera, que han terminado aquí en Arnao también. O sea, hay una serie de apellidos por ahí de unas primeras emigraciones, luego nos tocó salir, luego en los años 20 hubo la migración económica, esa a la que hacía referencia también en la película, luego la de la guerra civil, la de la posguerra, la de los desarrollo y la de los años 60, y España es un país que estuvimos siempre enviando gente afuera. Yo comparto con Laureano eso y muchas otras cosas, ¿no? Con respecto a este tema y a la escasa memoria, a la poca solidaridad que tenemos, ¿no? O sea, pero yo creo que ser racista con los pobres, ¿no? Ser racista con los débiles. Y en la sociedad lo que estamos generando es una sociedad excluyente que entiende que es extremadamente egoísta, ¿no? Entonces, bueno, y una de las cuestiones que tenemos que plantear. Yo por eso antes os hacía la referencia yo a través de Asturias Acoge tratar de traer a un grupo de inmigrantes de última hora para que nos digan cómo están viviendo aquí, cómo están viviendo aquí y y cómo tienden las redes de solidaridad. En estos momentos lo están pasando muy mal porque la crisis a ellos les ataca muy directamente, y entonces sí que se les puede traer para que nos cuenten la penosa situación en la que están hablando, y como anécdota, pero también cómo los despersonalizamos, que posiblemente a ellos les hubiera parecido. Uno de estos, para nosotros todos ellos son iguales, y una de los profesores de Asturias Acoge comentaba que encontrándose con un senegalés que vende en el Fontán, él le dijo: es que yo no me acuerdo de vuestro nombre, dice, pero yo sí del tuyo, tú eres Antonio. O sea, hasta qué punto del otro lo hacemos impersonal, decimos, bueno, este es un senegalés, emigrante, negro, etcétera. No somos capaces de llamarlo por su propio nombre, ¿no? Incluso las personas más próximas. Yo creo que como es una reflexión y una lectura interesante, trataremos la gente que estamos colaborando en esto de incluirlo, porque de hecho eran los temas que siempre están para que veamos cómo se vive aquí en estos momentos, ¿no? Y otro efecto que veo, que me parece que nos viene muy bien como comunidad, ¿no? Que es rescatar estas historias de excluidos, ¿no? De la gente que se fue, de la gente que a mí me parece que nos da mucha fuerza, ¿no? Y lo digo como hija de inmigrantes andaluces que se vinieron al final de la década de los 50 aquí, y que ahora voy a estas tareas de investigar en mi propia familia, mis abuelos, y cada dato que encuentro, cada nuevo episodio que
tiene mucho aprovechamiento, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Más cuestiones? Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos, bueno, gracias también a Luis por un trabajo que he reconocido, y nos veremos pues acá por el mes de octubre, primer jueves de mes, y con algún tema seguro interesante, ¿no? Muchas gracias. Gracias.